recorriendo y mostrando Insurgentes Sur. Esto es Cultura Vlogs, amigos, y hoy vamos a dar un recorrido a todo Insurgentes Sur. Adelante. Vamos a recorrer las calles de Insurgentes Sur. Sí, qué es lo que puedes hacer, a dónde ir y qué actividades puedes realizar en toda la extensión de este lugar. Hablando de la gran avenida Insurgentes Sur. Los transportes que nos dejan más cercano aquí son el metro y el metrobús. En el metro con la estación del mismo nombre, Insurgentes Sur, que te deja literalmente en la esquina de la misma, y en el metrobús la estación Félix Cuevas, la cual conecta con lugares como Reforma, la autopista México-Cuernavaca, entre otros lugares. Aquí es donde se ve en su máximo esplendor, así como en Reforma. Cuenta con una longitud combinada de 28.8 kilómetros y atraviesa la mayor parte de la capital mexicana. Y abundan los rascacielos que adornan sin duda gran parte de este hermoso lugar. Podemos ver cómo las calles lucen elegantes y muy bonitas. En este lugar hay de todo, negocios de todo, comida, entretenimiento, parques, etc. Es lo que veremos el día de hoy. Uno de los lugares más icónicos de aquí es la Pirámide de Cristal, muy interesante, que se encuentra al lado de la Plaza Galerías Insurgentes. Eso sí, la fuente está de dudosa calidad. Galerías Insurgentes, la cual este centro comercial tiene una particularidad, puesto que el centro comercial abarca 2 manzanas y están conectadas entre puentes. El estacionamiento, como pueden ver, también abarca 2 manzanas. Esta es una plaza enorme, de verdad está conectada, son básicamente como 4 cuadrantes, como había dicho nuestro amigo Better Call Saul. Son 2 cuadras básicamente, tanto de estacionamiento como de pura plaza. Cuando miro el reloj de Galerías Insurgentes, me acuerdo de esas épocas de secundaria en donde tú, todo lleno de ilusiones, le decías a la chava que te latía: nos vemos abajo del reloj. Y con tu ramo de rosa. Y todo desmadrado por el transporte público. Con mucho esfuerzo le invitabas ese café. Y te quedabas sin el pasaje, pero ese era bonito. Porque valía la pena el esfuerzo. Exactamente. Yo tenía ya bastante tiempo de no venir a este lugar. De hecho, desde mis épocas de secundaria que me la pasaba por acá, güey. Pero pues la remodelación que ha tenido en el pasar de los años, pues está muy interesante. Está muy padre este jardincito. Perfecto, también yo personalmente, de hecho, yo había venido a la otra parte de la plaza, pero esto para mí es totalmente desconocido. Es una muy gran sorpresa. Está padre los flamingos y además también la cascada, ¿no? Pero es enorme la plaza, o sea, tiene como un jardincito y se sigue construyendo, entonces de verdad tienen que visitar este sitio. Y aquí vemos Plaza Mánacar, que es una de las más resaltantes de la zona. Ahora estamos en uno de los lugares más icónicos de Insurgentes Sur, Parque Hundido. Además, en Insurgentes Sur se encuentra uno de los parques más populares de la Ciudad de México. Así es, amigos, como pueden ver, estamos en el famosísimo Parque Hundido, que por cierto, este parque tiene una curiosidad. Como sabrás, este lugar cuenta con 51 esculturas sobre las colonias prehispánicas. ¿Lo sabías? No tenía ni idea de eso. Como vemos, mi buen Better Call Saul, en este lugar, y como suponemos, es para venir a pasar un rato, ya sea con tus amigos, familia o tu pareja, pasear a tu perro, a tus mascotas, venir a hacer muchas actividades recreativas, incluso hacer algunas actividades deportivas, pues incluso cuenta con un audio-videorama. Además está bueno para venir a hacer actividades deportivas, ¿eh? Cuenta con una pista para que puedas correr, ejercitarte por las mañanas o por las tardes. Por aquí pasan muchos aviones, así que si quieren venir como que a relajarse, a leer un buen libro, pues bueno. Advertidos están. Están advertidos. Ahorita estamos literalmente en todo lo que son los negocios de comida, o sea, puro negocio de comida, como pueden ver. Como podemos ver más adelante, tiene hasta su propia comercial mexicana y la Mega. Tenemos restaurantes incluso como un Frankfurt, que parece ser un restaurante alemán. Si tienes hambre, en este lugar puedes encontrar bastantes franquicias, así como gran variedad de comida. Tienes franquicias como Taconaco, puedes encontrar por aquí. Sí, así que aquí de hambre y de aburrimiento no te mueres. Ahora estamos adelante del Teatro Insurgentes, donde podemos tener obras recreativas, pequeños conciertos y sobre todo obras de teatro para aquellos que les gusta mucho del arte y de los performances. Me sorprendiste, güey, efectivamente, bro. Tiene servicio de cafetería, bar, estacionamiento, ballet parking, rampas y asientos especiales para personas con discapacidad. Amigos, hicimos una pequeña parada en la taquería El Fercho, Tacos El Fercho, al cual estamos degustando unos deliciosos tacos que nos salieron 18 pesos, bastante buen precio, así como una buena sangría. Y los precios oscilan entre los 55 y los 18 pesos, la verdad. Perdón, bro, ya la mordí, pero mira esto, güey. Ve los nopalitos, la cebollita. Delicioso. Está bien bueno, güey. ¿Y dónde terminamos el recorrido, mi buen Saul? Y terminamos el recorrido en uno de los estadios más emblemáticos de esta zona. Sí, hablamos del Estadio Azul, el cual se encuentra frente a la Plaza de Toros.
Pues a nuestras espaldas estás viendo literalmente un gran elefante blanco, amigo. El tamaño del recinto es de 105 por 68 metros cuadrados, con una capacidad para 36.681 personas. Muy poco si me lo dicen para un estadio. La plaza de toros, la cual también ya fue abandonada al ser prohibido el toreo en el país. Pues bueno, amigos, aquí termina este recorrido de Insurgentes Sur. Ya saben, visiten esta área, es muy interesante y más recorridos muy diversos se vienen para este canal. Dinos qué lugar te gustaría que visitáramos, suscríbanse al canal, dale like si te gustó y compártelo para que más gente pueda encontrar sobre estos interesantes lugares. Por parte de Saúl y Eir. Y esto es, amigos, Cultura Vlogs. Y nos despedimos desde este lugar bastante perturbador.